Valenzuela está en el corazón del departamento Cordillera. Tierra bendecida, como dice el gran Augusto Roa Bastos. Tierra de gente amable que conserva las costumbres de los mayores. Pero Valenzuela guarda un secreto. Un capítulo de la guerra de la Triple Alianza que quedó en el olvido y que hoy brota con fuerza desde las cenizas. Fueron ultrajadas, quemadas, 30 mujeres. Esas mujeres fueron quemadas vivas. Sembradas entre sus vientos capitales, y desde el pecho casi sin orilla, su corazón estalla en la semilla de corazones rojos e inmortales. Al norte sus cornisas minerales, la arena al oeste que en los huesos brilla, y entre el este y el sur la verde quilla de su barco de tierra y vegetales. En el centro de Valenzuela, frente a la plaza principal, se erige con toda autoridad el templo, la iglesia de San José, de estilo barroco guaraní, protagonista omnipresente en la vida de los valenzolanos. Hace más de 200 años, esta inmensa obra de arte acompaña la historia de Valenzuela. Hoy, un equipo de profesionales recupera los colores originales de más de 1000 piezas en un proceso maravilloso de restauración. Soy Martín Montiel, parte del equipo de restauración de la Unidad de Patrimonio Histórico del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Y en cuanto a la organización del trabajo, cada compañero tiene una tarea específica, pero en realidad todos saben hacer todos los trabajos que es en base a la restauración, ¿verdad? En mi caso particular, yo soy artista plástico y mi tarea principal es la reintegración, que es más o menos la penúltima parte de lo que sería una terminación de una obra de arte. Bueno, ¿con qué se encontraron aquí en esta iglesia de Valenzuela? Y es una iglesia muy antigua y nos encontramos con varias sorpresas. Uno que es algo único, porque es de estilo barroco guaraní. Y lo que más nos sorprendió es la pintura, la originalidad que se mantuvo durante todo ese tiempo, ¿verdad? Aproximadamente 250 años. Y esa pintura original se mantuvo desde el inicio prácticamente de esos trabajos, ¿verdad? Esos fueron los que más nos sorprendió en cuanto a la obra en sí, ¿verdad? Y aparte de eso, la falta de conservación y restauración, ¿verdad? Que es lo que vinimos a hacer. O sea, ¿esta es la primera intervención que se hace en esta obra? Es la primera. Desde su inauguración, que no se tiene una fecha aproximada de qué año exactamente fue, ¿verdad? Es la primera vez que se está interviniendo este altar. Tiene distintos elementos, hay figuras que están talladas en madera, y después, ¿qué otros elementos más tienen? ¿Tienen tallas más pequeñas? ¿El retablo en sí, en su totalidad, tiene que ser restaurado? Sí, tiene varias piezas. Sí. En total tiene 1021 piezas. 1021 piezas, de lo cual, como te estuve comentando, ya en el 85% se está restaurando. La parte más dañada ya se restauró, que es la parte del sotabanco, la predela, donde le alcanzaba más la humedad o el agua a la hora de la limpieza de la gente, ¿verdad? Entonces tiene 1021 piezas, como te dije, y se está restaurando ya casi la totalidad, ¿verdad? Y todas las obras son de madera, todo el altar es de madera.
tomar una pieza, por ejemplo, el San José, que es el patrono. Sí. ¿Cuál es el procedimiento de todo el equipo? Porque seguramente tienen varias intervenciones en las distintas etapas. Claro. Tiene varias etapas. La primera es la documentación fotográfica. O sea, uno antes de tocar la pieza le toma unas fotos de frente, de atrás, de arriba, de los costados, de lado también. O sea, se hace una documentación fotográfica total de la obra antes de tocar. Luego se hace la limpieza, que es la eliminación de polvo y demás cosas. Se hace una consolidación previa para que no caiga más la película colorida, ¿verdad? Porque con el tiempo eso se va desprendiendo, como que se va despegando, entonces se hace una consolidación previa y luego ya se inicia la limpieza, que es con productos químicos que la compañera se encarga de hacer, limpia toda esa parte y luego se va a la parte de obturación, ¿verdad? Que es donde vamos cubriendo las partes faltantes del material principal, ¿verdad? Que es la base, ¿verdad? Que tiene. Una vez que se cubran todas esas pérdidas, pasa a otro lugar de trabajo que es, nos encargamos nosotros con otro compañero de la parte de reintegración, ¿verdad? Que es solamente completar las lagunas, que nosotros le llamamos, que son las pequeñas partecitas que se fue obturando, y le vamos devolviendo el color, ¿verdad? Teniendo en cuenta el color original, vamos haciendo con puntillismo, ¿verdad? La reintegración, y así tratando de llegar al color original. Bueno, qué trabajo maravilloso, ¿no? Sí, vos que sos un artista plástico joven, ¿es la primera intervención que haces de este tipo o ya tuviste otras experiencias? De retablo sí, es la primera intervención que estoy haciendo en retablo, pero ya tuve experiencias previas en restauraciones como el Palacio de López, que fue uno de los más grandes trabajos también que pude llegar a hacer, ¿verdad? Y otros trabajos así particulares, de imágenes, de cuadros. Pero este es el principal, este es el que más me llena de orgullo, porque es algo que va a quedar en el tiempo, es la primera vez que se está interviniendo, entonces todas esas cosas te llenan de satisfacción, ¿verdad? Es muy agradable. Bueno, ¿y cómo te imaginas ese día en que cada pieza sea colocada en su lugar y que todo esto se abra a la comunidad y que se lleven la sorpresa del trabajo realizado? Y todos estamos esperando ese día, ¿verdad? O sea, por un lado no queremos terminar así por el hecho de que vamos a tener que dejar la ciudad, la comunidad, donde nos familiarizamos ya con gente que siempre estuvieron ahí apoyando y todas esas cosas, pero por otro lado ya queremos ver el trabajo terminado, o sea, ya queremos el producto así terminado y decir, salvamos un patrimonio histórico y decir que fue un trabajo hecho por la unidad de patrimonio histórico, y estar ahí entre los compañeros va a ser un momento muy agradable, o sea, estamos esperando ese momento, sí. Este templo acompaña a los valensolanos en la vida y también en la muerte. En ese tránsito doloroso, la iglesia es el punto de partida de una tradición única en toda la región. Desde allí parten los deudos para acompañar al difunto en su último adiós, al compás de la música de la bandita. Pero este templo es también parte de una historia oculta, un secreto doloroso que solo queda en el recuerdo de algunos memoriosos del lugar. Esta iglesia anida una historia que tiene que ver con la guerra de la Triple Alianza. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo comienza la intervención de este pueblo en un hecho que después terminó siendo tan doloroso?
Sí, todo fue en el año 1869, en un 7 de agosto, que llegaron acá los brasileros y entonces le tomaron al sacerdote Francisco Maíz, justamente, quien estuvo acá en este templo parroquial por órdenes del mariscal Francisco Solano López, porque se dice de que acá se tenía guardado una parte del Tesoro Nacional que que Francisco Solano López repartía en diferentes lugares por una seguridad. Pero al enterarse de que los brasileros estaban llegando a Cordillera buscando eso, y se enteraba a Solano López de que estarían llegando por acá, le mandó a Francisco Maíz en busca de ese tesoro para que pueda trasladarse a otro lugar, a otro templo quizás. Pero ya no hubo caso. Acá le tomaron los brasileros, le tomaron a él y tuvieron que llevar todo lo que se tenía guardado en el templo parroquial. Esa es una parte de nuestra historia acá, que es una parte de la historia que se desconoce, que quizás no esté escrito en los libros, pero que en la comunidad se conoce a través de varias generaciones de personas que vivieron ese tiempo, esa época de la guerra. El oro, se constató que llegó aquí esa parte que formaba en realidad parte del éxodo de Asunción con Francisco Solano López. ¿Llegó esa parte del Tesoro Nacional aquí? Cuentan que sí llegó, que llegó en carretas, que los pobladores vieron, pero como que era tiempo de guerra, ellos pensaron que eran balas lo que llegaban en cajones y en carreta. Sí. Sí, y fueron guardados acá en el templo parroquial. Pero en realidad se llevó todo lo que se tenía, más algunos elementos que se tenía en la iglesia, ¿verdad? Que no formaban parte de ese tesoro, del tesoro nacional, ¿verdad? Donde se tenían copas de oro y todas esas cosas fueron robadas. ¿Y quién hizo ese saqueo, digamos? Las tropas. Las tropas brasileñas con el conde de Eu. Él fue el que estuvo acá a cargo de los brasileños. Ellos se instalaron en la comunidad permaneciendo 3 días. Y luego fueron avanzando, fueron conociendo la comunidad hasta que recibieron, ¿verdad?, la noticia o se enteraron de que en la comunidad se tenía instalada la fábrica de azufre. Entonces hasta allí le llevaron también al padre Francisco Maíz y algunos pobladores. Entonces, lo primero fue hacerse de todo el oro, tanto del Tesoro Nacional como lo que había en la iglesia. Lo que había en la iglesia, todo lo que se pudo llevaron. Sí. Llevaron y llegaron hasta la fábrica de azufre. Sí. Y era la fábrica, en eso ya no había más hombres, ya era en el año 1869, en agosto del año 1869. Y llegaron hasta la fábrica de azufre, que queda a unos cuantos kilómetros de acá, y allí ya estuvieron trabajando solamente 30 mujeres. Fueron ultrajadas, quemadas, 30 mujeres. 30 mujeres. Esas mujeres fueron quemadas vivas. Ya no había varones que trabajaban en esa fábrica. Ellos tuvieron conocimiento de eso, llegaron hasta ese lugar y allí la tropa brasilera, ¿verdad?, enterados de que ahí estaban mujeres trabajando, fueron a encerrarlas las mujeres en una de las piezas y fueron quemadas, fueron ultrajadas, quemadas las mujeres, eran 30 en total. Ahora esas mujeres, no puedo decir que eran valenzolanas, se habla de que eran las mujeres de la residenta, mujeres que venían de todos lados siguiéndole a sus maridos, a sus hijos, y eran mujeres que seguían a la tropa paraguaya, ¿verdad? Y que incluso también, llegado un momento, fueron también atacadas. Por eso algunas mujeres comentaban de que por eso ellos tenían que crear un arma para defenderse. Y entonces se hicieron lanzas de madera que ponían por su hombro para poder tener más fuerza.
y con eso se defendían también las mujeres. Pero estas mujeres, estas 30 mujeres que estuvieron trabajando en la fábrica fueron quemadas. ¿Hay algún reconocimiento, algún homenaje, algún monumento, algo que recuerde esta masacre de 30 mujeres tan cerquita de Valenzuela? No, en ese lugar se tenía un monolito en homenaje a lo que ocurrió allí, pero no hacia las mujeres, sino que se tenía del mariscal Francisco Solano López. Pero después, con el tiempo, fueron desapareciendo lo que se tenía en ese lugar. Por decirte, la fábrica en sí se fueron cayendo, los elementos que se encontraron allí, lo poco que se encontró allí tuvimos que rescatar, ¿verdad?, como valenzolanos. Y hablo de mi papá, ¿verdad?, el profesor que rescató, y se formó por eso un museo donde tenemos por lo menos algo que nos recuerde de esa época y de que realmente sí existió esa fábrica de azufre, porque allí encontramos la tapa de lo que fue de la fábrica, las balanzas, morteros de hierro, azadas de hierro que fueron utilizados en esa fábrica. ¿Vos participaste de ese proceso de rescate de esas piezas con tu papá? Sí, yo tuve que participar de ese rescate y por eso nosotros tuvimos que hacer una recreación, ¿verdad?, de lo que fue el lugar, de lo que fueron las construcciones, porque de esas construcciones y las medidas de las construcciones están registradas, están en el Archivo Nacional, incluso se tiene en el archivo algunas notas enviadas desde Valenzuela a Asunción, ¿verdad?, comentando cómo funcionaba esa fábrica, porque la fábrica se instaló acá en el año 1859, a partir de ahí funcionaba, de la época de don Carlos Antonio López, y eran unos ingleses quienes estuvieron trabajando en la fábrica. ¿Ingenieros? Son ingenieros, para que todos esos documentos de que realmente esa fábrica existió, se tiene esos documentos. Lo que nosotros quisimos rescatar es los nombres de las mujeres, pero como que fue una guerra así, seguramente nadie registró, no se tiene registrado los nombres de las mujeres, pero sí se sabe que allí fueron quemadas 30 mujeres, solo que esta parte de la historia de lo que ocurrió en Valenzuela se desconoce. Por eso es, por ejemplo, una tarea mía y es una tarea de los valenzolanos, diríamos, de hacer que se conozca esta historia. Y ya que existe una pregunta, ¿verdad?, de que si existe algún monumento, también esa es una propuesta que tenemos, de que por lo menos una plaza lleve el nombre de las residentas o las mujeres que murieron en esa fábrica. Sí. Sí, resulta que comenzó desde Valenzuela, la campaña en Cordillera, y empezaríamos así, ¿verdad? Entonces, a partir del 7 de agosto, los brasileños se instalaron acá. Sí. 7, 8, 9 de agosto, ellos quemaron la fábrica de azufre y quemaron a las mujeres. De allí pasaron a Piribebuy. La campaña de Piribebuy fue el 12 de agosto del mismo año, donde fueron a quemar el hospital, donde estaban internados los heridos, los enfermos. Quemaron el hospital, eso ocurrió el 12, y de ahí pasaron a Costaño. O sea que todo ocurrió en el mismo año y en el mismo mes. Sí. Por eso pienso que con tremenda, porque más que masacrar a niños, más grave que eso ya, entonces capaz que por eso quedó claro, en la oscuridad un hecho tan dramático como el que ocurrió aquí. Así, y seguramente, ¿verdad? Porque lo de la batalla de Piribebuy se comenta, ¿verdad? Sí. Lo que se desconoce es esta parte que ocurrió en Valenzuela. Sí. Pero en algunos libros, algunos historiadores hablan de la existencia de la fábrica y que fue quemada, ¿verdad? Pero se desconoce totalmente esta parte. ¿No se sabe cuál fue el destino final de las mujeres, dónde fueron enterradas, si están en el lugar? No. Justamente yo ese trabajo estuve un poco haciendo una investigación y tales, así que recurrí a la Secretaría Nacional de Cultura, ellos ayudaron, habían enviado a una arqueóloga, yo estuve trabajando con ella, con Ruth, y
ella me había dicho de que se puede encontrar los restos allí en ese lugar. No tuvimos mucho tiempo de trabajo allí, ¿verdad? Porque eso es un trabajo minucioso que hay que empezar y hacer un seguimiento, ¿verdad? Ella lo que había dicho es de que puede ser considerado como un lugar arqueológico, un lugar histórico, y en eso estamos. Eso es una tarea que queda pendiente de nosotros también como valensolanos. O sea que es probable que hayan sido enterradas ahí mismo. En el lugar fueron cenizas. Fueron claro. cenizas. Sí, porque nosotros, por ejemplo, del lugar rescatamos los horcones que ya estaban quemados. Bueno, está pendiente entonces ahora la posibilidad de recrear ahí una construcción similar a la que existía. Similar a la que existía y convertirlo en un lugar histórico y arqueológico. Claro. Bueno. Es un lindo lugar ahora, tiene un arroyo porque para la construcción de la fábrica se tuvo en cuenta el arroyo porque hacía falta el agua. Claro, y la existencia del azufre. Y la existencia del azufre porque de allí se explotaba el azufre. Había una mina. Había, sí, hasta ahora hay minas de azufre, según la arqueóloga me dijo, que se puede seguir explotando azufre en ese lugar. Eso es Minascue. Minascue es el límite entre Valenzuela e Itacurubí. La ofensiva de las tropas de la Triple Alianza arrasó con los hombres en todo Paraguay. Sin embargo, aún se producía pólvora en la región y la tierra bendita de Valenzuela aportaba el azufre. Allí, en Minascue, funcionaba la fábrica, operada por mujeres. Salinas, estamos en Minascue, un lugar que marca un punto crucial en la historia de Valenzuela. Contanos de qué se trata. Sí, Minascue lleva el nombre porque anteriormente había acá una mina de azufre que era llevada a cabo, o sea, que manejada por 30 mujeres paraguayas en la época de la Guerra Grande, justamente por mujeres porque ya no habían hombres, ni siquiera niños que pudieran manejarla porque estaban todos en los puestos de comando, en los puestos de guerra, defendiendo al país. Entonces era llevado a cabo por mujeres y que manejaban el azufre. Ellos utilizaban acá para hacer pólvora primeramente, y luego ya se utilizaba para de todo un poco. Eran también llevados a Ibicuí, a lo que era la fundición de hierro, para que ellos pudieran utilizarlo también para lo que fuese necesario. Todo este lugar está abarcado sobre piedras que son utilizadas para el azufre. Hoy en día ya no se utiliza, está prácticamente abandonado, son propiedades privadas, pero sí quedaron algunos cimientos de lo que fue en algún momento la fábrica de azufre. Es decir, ese pozo que se ve allí es el pozo que se excavaba para extraer las piedras. Exactamente, quedó un vacío de donde quitaban las piedras que eran utilizadas para crear el azufre. En realidad el camino pasaba por acá, hay un pequeño arroyito en ese cuesta abajo, y por ahí pasaba el camino, había un puentecito y era el camino principal donde se llegaba a la ciudad de Valenzuela. Es por eso que los aliados pudieron encontrar muy pronto, o sea, el lugar, porque estaba prácticamente al costado del camino. Claro, cuando llegaron al pueblo, según cuentan, estuvieron 3 días y sí. En esos días averiguaron que existía acá la mina. Sí, porque se esparcieron y iban de 2 en 2 buscando, averiguando lugares cercanos donde podían estar campamentos, fábricas, o en lugares donde, qué sé yo, se podían encontrar oro o cualquier cosa que fuese necesario, armamento por ejemplo, y llegaron hasta acá y encontraron la fábrica de azufre. Bueno, y la exterminaron. Sí, encerraron a las 30 mujeres, en el principio las violentaron, las golpearon y terminaron por encerrarlas y quemando la fábrica con ellas adentro. Y ahora solo queda esto. Un poco de cimiento, y hay un monumento, un pequeño monumento, una lápida en realidad, que se había alzado en los 100 años de su memoria, y es lo que queda, y un poco de ladrillos y la base de lo que fue alguna vez la fábrica. La feroz carrera de codicia, violencia y muerte en la campaña de la Cordillera comenzó en Valenzuela. 30 mujeres, operarias de la fábrica de azufre,
fueron violadas, encerradas y quemadas. Pero el horror fue creciendo. El 12 de agosto se cometieron los aberrantes crímenes de guerra en Piribebuy, con el incendio del Hospital de Sangre. Y después vino lo peor, la batalla de Acostañó. La tarde es un gorrión de vuelo herido, aleteando el malezal de Acostañú. Llega la muerte con su traje oscuro, en la infamia y el horror del conde Dú. El viento degollando los suspiros trae consigo gritos y lamentos. Hasta el Pindó y el Guayacán cobijan el miedo de 3000 niños guerreros. ¡Ya! Son más de 20.000 los invasores, hace los Kunumí con miedo están. A sable y lanza avanza el enemigo, con juro de cobardes a matar. Este es el Cerro La Gloria. Está a 16 kilómetros de Eusebio Ayala. Aquí el gobierno de la República del Paraguay erigió este monumento para recordar a los niños que dieron la vida por su patria, los niños de Acostañó. Con el alma despoblada de rencores, inocente regalo de la infancia, van a morir con una risa enorme, sembradora de palomas y distancias. Van a morir con una risa enorme, sembradora de palomas y distancias. A los niños de Villa de San Pedro del Icuamandiyú, caídos en defensa de la patria, en Acostañú. Víctor Burgos, 10 años. Hilario Gómez, 12 años. Basilio Arévalos, 12 años. Ramón Godoy, 12 años. Patrocinio Sánchez, 12 años. Roque Portillo, 12 años. Dolores Carmona, 12 años. José Villalba, 12 años. Miguel Insaurralde, 12 años. Juan Paredes, 12 años. Francisco García, 12 años. Estanislao Paredes, 13 años. Francisco Ibáñez, 13 años. Ángel Benítez, 13 años. De la Cruz Amarilla, 13 años. Carmelo Morales, 13 años. Ramón Montaña, 13 años. Bonifacio Agüero, 14 años. Zoilo Villagra, 14 años. Ramón Romero, 14 años. Miguel Sánchez, 14 años. Pedro Mereles, 15 años. Romualdo Ferreira, 15 años. Los niños caídos en defensa de la patria en Acostañú. Niños de Villa de San Pedro del Icuamandiyú. Tal vez por eso las mujeres de Valenzuela quedaron en el olvido. El crimen de las mujeres se empequeñeció ante la magnitud de la barbarie. El tiempo y el olvido fueron borrando los vestigios de la fábrica de azufre. Tanto que nos llevó 2 días encontrar el lugar. El monte crecido, el pajonal, los bañados se encargaron de esconder el sitio donde todo sucedió. Estamos buscando el lugar en donde está la base de la construcción de lo que fue la fábrica de Minascue,
pero ya este lugar fue privatizado. Estamos ingresando ahora a un lugar privado, vemos que hay un tiro al blanco y bueno, tenemos un poco de preocupación porque por ahí a lo mejor, no sé, nos reciben de mala manera. Esperemos que no. Hay heridos en esteros y pantanos, resignados al dolor y a la desgracia, y los médicos del frente en la batalla también luchan con la muerte mano a mano. Y ha de ser nomás hijo de tigre, trasadeñando va y piel de quebracho, pensando altivo que su madre espera que vuelva con las flores del lapacho. Para arrancarle una vida a la muerte, cortar las piernas se hace necesario. Ha cumplido recién 16 años y pide una galleta o un cigarro. No se queja el soldado paraguayo, se aprieta las dos piernas con las manos, permanece inmutable ahí en el suelo. Es una tradición oral también porque no tenemos ningún registro, que a lo mejor hay en el Archivo Nacional que nosotros desconocemos, en donde la gente de antes relataba que por acá, como pasaron las residentes, también pasó el Mariscal López, y que justo en este lugar, donde es un arroyo que se llama Paso López, habían bañado al caballo del Mariscal López mientras él tomaba una siesta o cesteaba en la lomada donde estuvimos antes y donde fueron enterradas las personas que habían fallecido en la travesía camino a Cerro Corá. Fugitivo del viento y de la lluvia, bajo pena, tristeza y desazón, con los pocos soldados que le siguen. No conoce la palabra rendición, hay un camino largo hacia la muerte, hay un río sangrando el patriotismo y el instinto feroz de aquellos hombres que entregan sus fusiles a los niños. Este es apenas un recordatorio. A nosotros nos llevó 2 días de búsqueda. Está crecido el monte. Después de casi 150 años queda este pequeño memorial hecho por un hombre del pueblo de Valenzuela, un estudioso, que junto a sus hijas recopiló los vestigios que quedaron de este horror. Aquí, en este lugar, la humanidad recuerda a 30 mujeres que fueron parte de la resistencia en la guerra de la Triple Alianza. Ya no había hombres, solamente estaban estas mujeres, las residentas, que trabajaron en esta fábrica de azufre para combatir con lo último que quedaba y resistir, defendiendo a Francisco Solano López. Aquí fueron violadas, ultrajadas y después quemadas. Las encerraron en una habitación y las quemaron vivas. El monte, el pueblo de Valenzuela, las recuerda. Este es el horcón que servía de base a la fábrica de azufre donde resistieron las residentas, fabricando el material para producir la pólvora. Pero la memoria irrumpe, pervive, está presente en quienes se nutren de la valentía de aquellas mujeres que dieron su vida por la patria. Las residentas pusieron el cuerpo, no tienen nombre, fueron quedando en el camino. Nos estamos dirigiendo hacia un lugar doloroso en la historia de esta región. Contanos, ¿hacia dónde vamos? Bueno, es un lugar
donde quedaron las residentas en su huida con el mariscal hacia Cerro Corá. Realmente quedaron en este lugar y las personas enfermas que fallecieron por el camino y que fallecieron en el lugar fueron enterrados en una fosa común, que muchos tiempos después los lugareños, escuchando ruidos que provenían del lugar, en los tiempos especialmente de que iba a llover, entonces creían que era el entierro de oro en la zona, y excavando encontraron que la tradición oral del que se escuchaba de nuestros antepasados era cierta, porque encontraron muchos huesos humanos en el lugar. Entonces es un lugar denominado Tacuatú en la ciudad de Valenzuela, por donde la tradición oral dice que pasó el mariscal López con su legión, ¿verdad? Legión de mujeres que iban a ayudarle en su travesía por el Paraguay hacia Cerro Corá. Bueno, Mirta, llegamos a este lugar sobrecogedor, ¿no? ¿Qué es esto? Realmente es como te venía diciendo, son algunas fosas en donde la gente, creyendo que había entierro de oro, por la historia de que el mariscal vino, hizo su siesta acá, pasó con las residentas y con la gente enferma que venían con ellos, entonces creyendo que había entierro de oro en el lugar, empezaron a cavarse muchas fosas. De posterior ya, no hace muchos años, estamos hablando de 20, 30 años atrás. Entonces, son fosas en donde se encontraron realmente huesos humanos. Entonces, eso hace verídica la tradición oral de que estas personas que venían con el mariscal y que habían muerto por el camino en este mismo lugar, fueron enterrados acá en alguna fosa común, en donde descansan seguramente sus restos sin ninguna cruz y olvidado por nosotros los paraguayos. Una parte de nuestra historia a lo mejor descansa debajo de estas tierras, pero hacemos caso omiso a lo que fue la Guerra Grande y todo el sufrimiento del pueblo paraguayo de aquella época. ¿Es probable que las 30 mujeres que fueron quemadas en la fábrica de azufre, no muy lejos de acá, hayan terminado también enterradas en estas fosas? Creo que no, porque la historia dice que esas mujeres fueron quemadas vivas dentro de la fábrica, del lugar donde se producía pólvora. Entonces ellas fueron quemadas y quedaron ahí para siempre. Ahora, el mariscal tenía un regimiento, digamos, de mujeres en carretas que le seguían, ya sean las que cosían la ropa, las que lavaban, y venían con niños inclusive detrás de él, y dentro de esa caravana había mucha enfermedad, mucha muerte. Entonces esas personas que venían y que habían fallecido por el camino fueron los que fueron enterrados acá, ya huyendo él hacia el norte, de Piribebuy. La batalla de Piribebuy, que se hizo detrás del mariscal porque él venía pasando a Costañú, en Eusebio Ayala. Después los brasileros que penetraron por el lado de Sapucaí, dice, quemaron a estas mujeres y el mariscal se iba adelante y se quedaba cada tanto en un lugar. Esa es la tradición que nosotros tenemos de este lugar, que fue transmitida en forma oral por los antepasados nuestros, que fueron nuestros abuelos, bisabuelos. Inclusive hay una historia de un señor que se quedó acá con una persona lugareña porque su mamá también había fallecido y se había quedado huérfano, y ellos venían de la zona de Misiones. Entonces quedó acá, el niño creció, se casó con una lugareña y justamente es nuestro bisabuelo, Andrés Fernández. Hoy los valenzolanos rescatan la memoria de aquellas mujeres ultrajadas y en homenaje a las 30 reivindican a la mujer como el pilar de una sociedad mejor que se está por construir. ¿Y vos como joven qué sentís con eso, con mujeres y niños masacrados? Para mí es un dolor demasiado grande
poder formar parte de esto, ¿verdad? Que lo que más me huele es el desconocimiento colectivo que hay. Que acá en Valenzuela, que es una ciudad que está dentro del departamento de Orillera, no se conozca la historia de estas 30 mujeres, ¿verdad? Que en Paraguay ahora la coyuntura habla mucho del feminismo, de lo importante que es la mujer dentro del rol de la sociedad, y que estas mujeres hayan quedado en el olvido. Esas 30 mujeres que fueron quemadas y masacradas por los ejércitos aliados, que en el olvido, es algo demasiado doloroso para mí. Personalmente, como compueblano de Valenzuela, que es algo que ocurrió en mi pueblo, que es el lugar donde yo crecí, en el lugar donde todo el día me estoy desarrollando, es algo que te llega mucho personalmente. Mirta, como paraguaya y desde el rol que te toca ejercer en este momento al frente de una comuna tan importante como la de Valenzuela, escenario de todos estos hechos históricos, y en este lugar donde, como dice la historia, descansan los restos de gente que estuvo resistiendo por otra República del Paraguay, soñada tal vez. ¿Qué sentís? ¿Cómo vivís esto? Yo realmente me siento orgullosa de ser descendiente de las residentas. Ellos no solamente lucharon a la par de los hombres en la guerra grande, en la guerra contra el Imperio de Brasil y contra intereses creados de Inglaterra, ellos reconstruyeron la patria después, porque se quedaron 90% de mujeres y niños y solamente un 10% de hombres. Nosotros creo que no reivindicamos nuestro género en el Paraguay. Somos mujeres luchadoras que llevamos adelante una familia, realmente trabajadoras, que abandonamos el país para sacar adelante muchas veces a nuestros hijos, pero no tomamos el rol que nosotros deberíamos de tomar en el timón, tomar el timón de llevar adelante una república con más honestidad, con visión para que nuestros hijos se desarrollen plenamente, con una educación mejor para sacar al Paraguay de la pobreza en donde se encuentra sumido. ¿Es un deber también de las mujeres, lo pensás vos? Sí. ¿O es una deuda más bien del hombre? Yo creo que nosotras las mujeres no tenemos el empoderamiento necesario para poder tomar el timón de los gobiernos, tanto municipales como departamentales y del país. Estamos muy sumidos a lo que son los hombres, y creo que es la cultura que quedó con la muerte de varios hombres, que se veía como un artículo de lujo. Entonces la mujer ensalzaba mucho al hombre y fue realmente visto como el que manejaba en una sociedad, matriarcal, pero con un machismo exagerado por darle al hombre un lugar demasiado alto dentro de la sociedad paraguaya. Sembrada entre sus vientos capitales, y desde el pecho casi sin orilla, su corazón estalla en la semilla de corazones rojos e inmortales.